siempre es un placer ser antecedido por los ángeles. Entonces, ambos, Ángel Acuña y Miguel Ángel. Aprovecharé la ocasión para hacer una aproximación de los vínculos entre lo biológico, lo psicológico, lo social. Además, las dos intervenciones creo que caen en algo que muchos de nosotros consideramos extremos, ¿no? El extremo de la ciencia exacta, de la matemática, el cálculo que a muchos de nosotros nos sacó prurito en alguna etapa de la vida, y la parte del goce, de la superación, del logro de correr 101 kilómetros, que yo no puedo correr 2 cuadras, no me imagino correr 100 kilómetros. Pero todo eso tiene que ver con el cuerpo, con quiénes somos, cómo estamos hechos, cómo fluye la sangre, de dónde a dónde va, cómo la activamos y cómo la desactivamos, cómo nuestro cerebro adquiere capacidad de razón y de pensamiento a partir del flujo sanguíneo, de la oxigenación, de un montón de leyes físicas. Y entonces les voy a pedir que se pongan de pie porque ya llevamos media hora, se nos puede borrar alguna parte del cuerpo. Les voy a pedir que traten de alcanzar el techo y que al mismo tiempo que tratan de alcanzar el techo, se paren de puntitas y aprieten los muslos lo más que puedan, lo más duro sin llegar al calambre, ¿vale? Ahora sí, ya, bajamos. Eso, aunque no parezca, si se quieren sentar, si se quieren quedar de pie, ya es su elección. Activa el flujo, activa el movimiento de la sangre, acelera la frecuencia cardíaca y libera un montón de hormonas neuroendocrinas que nos ayudan a no caer en la somnolencia durante los siguientes 15 minutos, que les voy a echar un chorro mareador. Entonces, si nosotros tratamos, a ver, el congreso en sí me parece una cosa profundamente interesante. ¿Cómo se puede vincular la antropología, psicología, sociología, economía, matemáticas, medicina, todo en una sola cosa? Veo muchos pants azules, chamarras azules, no sé si son de la Superior Educación Física o... ¿Sí? Algunos vienen camuflados, pero de todos modos. Ok, entonces yo creo que el trabajo del educador físico, el trabajo de aquellos que estamos vinculados de alguna manera con la actividad física cotidiana, que no estamos necesariamente enfocados a perseguir a Ana Gabriela Guevara, sino que estamos más orientados a la población en general. Es todo un reto vincular desde los sistemas complejos que rigen el crecimiento óseo y cómo los movimientos moleculares en el interior de las células pueden hacer surgir huesos, y las rutas preferentes y las neuronas, la neurofisiología del entrenamiento, cómo mejorar el gesto deportivo a través de las repeticiones, a través de la visualización, de un montón de técnicas que tenemos hoy a la mano para lograr el óptimo rendimiento en términos deportivos. Cómo juntar eso al mismo tiempo con la producción de sujetos que estamos sacando de las canchas de las escuelas o de la educación física misma. ¿Sí? Cómo hacer que alguien comparta la pasión por el deporte que nosotros tenemos y que queremos contagiar, ¿no? Por algo estamos metidos en este rollo. Cómo hacer o cómo entender que alguien se puede parar a correr 100 kilómetros. O sea, de entrada es un reto a la comprensión de uno, cómo el ser humano procesa los pensamientos, resignifica, instrumenta lo sagrado, se levanta y corre 100 kilómetros en algo que es fisiológicamente todo un reto, ¿no? O sea, no sé si evolutivamente estaremos preparados todos para correr esas
esas distancias, que por lo que leía del trabajo de Ángel, que no lo dijo y me parece muy interesante que les puedan leer su ponencia, el recorrido histórico de las carreras de larga distancia es impresionante. Yo desconocía totalmente, me parece un trabajo muy interesante. Pero bueno, ¿cómo entonces lo vinculamos? Yo la verdad me había preparado para una plática en un ambiente mucho más social, mucho más de antropólogos y de sociólogos y esas cosas. Y entonces, pues preparé la ponencia más en términos provocadores. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de un sistema de producción cuyo fin último es la producción de capital. Yo supongo que sí, y si no, estamos inmersos en una sociedad de esas, ¿no? La producción, el objetivo de la producción en muchos aspectos es una producción de capital. Y estamos metidos en un sistema en donde se analizan los costos y los beneficios. Y nos han repetido en muchos ambientes, en muchas situaciones, que en cuestión de salud la prevención es lo mejor y que para prevenir hay que hacer ejercicio. El ejercicio es una pieza clave, es una pieza fundamental de la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, 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 ¿no? O sea, la lista es infinita. Y entonces nosotros estamos entrando en un campo laboral en donde el ejercicio, la educación física es fundamental para la salud. Y para poder entrar allí, parte de la ponencia, parte de una provocación. Y esa provocación es: el cuerpo se le puede asignar un valor económico al cuerpo, o no se puede asignar un valor económico al cuerpo. No lo sé. Eso depende de las teorías económicas y sociales que cada quien agarre. Pero vamos a suponer que se pudiera. Vamos a suponer que fuera posible decir: un cuerpo vale en función de lo que puede producir, de aquello que es capaz de hacer y de las sensaciones que puede producir y que puede percibir. O sea, qué tanto placer o dolor puedo infligir y qué tanto placer o dolor puedo recibir, ¿sí? En términos estrictamente corporales, sin meternos en las construcciones subjetivas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que fuera posible hacer eso. Y que el valor de un cuerpo también tuviera un costo, ¿no? O sea, cuesta mantener al cuerpo, no solo en términos energéticos, ¿no? Más allá de cuánto consumimos en kilocalorías, de si son grasas o proteínas, o qué consumimos. El mantener al cuerpo en óptimas condiciones de producción económica, de producción de placer, de producción de dolor, y de percepción del placer y percepción del dolor, tiene un costo. Y vamos a suponer que ese costo fuera la condición física, el hacer ejercicio, alimentarse sanamente, si es que eso existe, cultivarse intelectualmente, tener relaciones satisfactorias, constructivas, elaborar redes sociales sistemáticas, todo eso que nos permite vivir adecuadamente en términos de satisfacciones corporales, psicológicas y sociales. Y vamos a suponer que a eso le denominemos el costo corporal, ¿no? O sea, ¿cuánto nos cuesta mantener al cuerpo para que el cuerpo pueda mantener sus funciones de producción? Y entonces estos serían inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto de inversamente proporcionales? Un cuerpo que tiene mayor capacidad productiva, que está en mejores condiciones, que tiene más posibilidades de producir placer, de producir dolor, de sentir placer, de sentir dolor, que tiene más posibilidades de movimiento, será un cuerpo que valga más y un cuerpo al que se le requiera menos mantenimiento, ¿sí? O sea, los costos del cuerpo van a ser menores y la producción del cuerpo, el valor capital del cuerpo va a ser mayor, ¿sí? ¿Qué pasa con el envejecimiento, con los procesos crónico-degenerativos? El cuerpo cada vez pierde más sus posibilidades de producción, ¿sí? El cuerpo como tal pierde su capital, disminuye su valor y los costos de mantenimiento se incrementan, ¿sí?
¿Me siguen? Sí. Va. Entonces, esta forma de pensar es una forma de ver el cuerpo que a mí en lo personal no me agrada, porque me parece que construye relaciones sociales que no fundamentan la solidaridad, el amor, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero es una noción de cuerpo que cada vez está más presente en los medios masivos de comunicación, en la práctica del deporte mismo, ¿sí? Se ve sobre todo en los gimnasios. Me imagino que muchos de ustedes han pasado por ahí y habrán escuchado la expresión: es que me metí un ciclo y ando mal, cosas por el estilo, que alteran la función corporal, que inciden directamente sobre el cuerpo, que atentan directamente contra la vida del sujeto, y que sin embargo son prácticas cada vez más comunes, porque hay una creencia de que un cuerpo que vale más cuesta menos, ¿sí? Y que mientras más le metamos al mantenimiento, mejor nos va a ir en la producción. Hay ahora unos carteles inmensos que dicen no permitas que la obesidad te quite años de vida o te permita vivir menos, una cosa así, además de una empresa de funerarias, ¿no? Sí. Hasta ahorita los estudios de veras serios no muestran que la obesidad reduzca la expectativa de vida. Reduce sí la calidad de vida, pero no la expectativa de vida. Pero nosotros nos vamos comprando esos comerciales a lo largo del periférico, ¿no? O de donde sea que transitemos. Pero entonces, ¿cuál es la lógica del mercado en la construcción del cuerpo deportivo y dónde entran las tecnologías, que finalmente es el tema del Congreso? Si nosotros creemos que mientras más invirtamos en el cuerpo y en el mantenimiento del cuerpo, podremos tener cuerpos que a su vez sean más productivos y que con los que podamos hacer más cosas, y entre las más cosas que podamos hacer podamos ligar más y nos podamos aparear más veces con más personas, pues entonces hay que meterle inversión, ¿no? Y entonces hay que evaluar al cuerpo, hacer una valoración morfofuncional del cuerpo, y para eso tenemos una multitud de tecnologías. Tenemos el conocimiento de la plicometría, ¿no? Donde vamos conociendo los distintos segmentos corporales, cuánto tiene de grasa, cuál es la antropometría, las circunferencias, la distancia de los huesos, los ángulos, etcétera, que nos permite conocer a grosso modo la distribución entre la grasa y la no grasa del cuerpo, ¿sí? Y ese es un método económico que requiere que quien lo haga lo haya hecho muchas veces, que se haya entrenado, etcétera, etcétera. Es difícil de replicar, pero es barato y es relativamente accesible. Pero ese método no pega en el mercado. Por alguna extraña razón no es contundente. ¿Qué es más contundente? Un aparato de impedancia bioeléctrica que tenga manubrio, ¿no? Porque ya los que nada más son de pararse no tienen chiste. Entonces, te agarras, te colocas sobre la báscula, colocas tus manos, te dicen no te muevas. Esa es una parte muy importante del proceso, porque entonces el proceso no está siendo efectuado por un ser humano que se puede equivocar, sino por una máquina que nunca falla. Y esa máquina que nunca falla fue programada por seres humanos que fallan. Entonces, no sé cuál sea la lógica, pero la idea es que la máquina no falla, que además la máquina sí sabe matemáticas, nosotros no sabemos matemáticas, pero quienes programaron la máquina están tomando bases de datos estadísticas y no están tomando bases fisiológicas, biomecánicas para las mediciones. Entonces, ¿qué tan confiable sea la bioimpedancia eléctrica? ¿Quién sabe? Pero en el mercado es la ley, ¿no? Ustedes quieren cobrar por una valoración morfofuncional, cómprense una maquinita de esas. ¿Por qué? Porque el aparato de DEXA
que mide a través de rayos X de baja intensidad y da imágenes precisas de la composición de grasa y músculo y composición ósea, es infinitamente más cara, aunque es mucho más precisa, ¿sí? Y esa es la que está a disposición. Bueno, aquí en la UAM hay un aparato de DEXA, quienes anden por aquí, pero por ejemplo está en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, hay otra, y no sé si haya otra en el país. Entonces, ¿cuál es la lógica con la que estamos construyendo los cuerpos, con la que estamos construyendo los sujetos a través de estas tecnologías, en donde lo que es realmente importante parece ser que no es conocer realmente la composición corporal y obtener o buscar la manera de lograr el óptimo rendimiento de los seres humanos en cualquier etapa de la vida con la mayor felicidad posible, sino como estamos inmersos en un sistema en donde lo realmente importante o los sistemas de producción lo que buscan es la producción de capital, y a muchos nos interesa producir capital para poder sobrevivir y poder reinvertir, entonces pareciera que lo importante es qué es lo que pega en el mercado, ¿no? Y esa es la provocación que traigo, que los invito a pensar en este sistema de producción, en este vínculo entre el cuerpo puramente biológico, entre las reacciones bioquímicas, los procesos matemáticos. A mí me parece que la biología matemática es un área con mucho campo para explorar, que promete enormidades, que nos permitirá conocer las leyes fundamentales con las cuales el cuerpo funciona, y me parece que está en pañales, igual que la medicina del deporte. Y eso, ¿cómo vincularlo con los procesos de producción de sujeto? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y nuestras posibilidades de ejercicio, con nuestras posibilidades corporales? ¿Vale más alguien que puede subir 2 pisos de escalera sin disnea, sin dificultad al respirar, o no? ¿En dónde estamos colocando el valor de los sujetos? ¿En dónde estamos colocando el valor de las personas? Y esa es una pregunta que los invito a mantenerla ahí en el archivo y a cuestionarse cuando tengan las prácticas profesionales, cuando estén con otras personas, cómo están concibiendo al otro, quién es el otro y qué es lo que ustedes están ofreciendo y qué es lo que ustedes esperan del otro. Entonces, bueno, ese es el rollo que les vine a contar. Espero que les haya parecido interesante, que por lo menos no vi a nadie dormirse, eso ya es un halago.